Muy buenas tardes, amigos. Es un gusto tenerlos nuevamente aquí en el Sonido de la Inclusión, programa de Fundación Tayari, que como cada jueves nos reunimos a conocer al ser humano desde el centro. Y hoy tenemos además, un mantel súper grande, del tamaño del mundo. Es un programa internacional. Hoy tenemos, como siempre, el apoyo de Ricardo Cocoletti, mejor conocido en el bajo mundo como Coco, nuestro intérprete de lengua de señas mexicanas. Mil gracias, Coco, como siempre, por todo tu apoyo. Y tenemos invitadas que hay que aplaudir con todas las manos a nivel internacional. Por un lado, tenemos desde Argentina a Mariana Salas, de España a Vicky Bendito, tenemos de Costa Rica a Alina Soto, tenemos a Jennifer Escocia de México, desde Hidalgo, y ¿quién me falta? Silvia Anaí Medina, desde Yucatán. Entonces es un gusto tener a estas mujeres completamente fuertes, fortalecidas, valientes y empoderadas para hablar de muchos temas. Como ustedes saben, la historia del cine a nivel internacional ha impactado no nada más en brindar información, a veces correcta y a veces errónea, sino que nos ha generado también estereotipos. En algunos países se pensaba que los mexicanos todos estábamos trepados en un caballo y con sombrero de charro. También por parte de Hollywood nos vendieron o compramos la idea de que los tiburones son asesinos. De esa misma manera, encontramos diferentes películas que nos invitan a reflexionar, a pensar, a entender y a descubrir el ser humano. Y hoy vamos a descubrir, con ayuda de estas grandes mujeres, una película que se llama Wonder, que ya la puedes encontrar en la plataforma de Netflix. Ya se había estrenado en cine y además se tiene el libro que ahorita nos van a platicar. Así es que no hay opción de no conocer esta historia de un chamaco, pero un chamaco en el cual tú te puedes ver reflejado al igual que nosotros. Y que hoy nos trae a la mesa una de las 7000 enfermedades raras, que es el síndrome de Treacher Collins. Entonces, bueno, lo primero es con qué se come esa palabra que está muy difícil, el nombre del síndrome y por qué se llama así. Entonces, díganme quién de ustedes va a empezar, chicas. Yo creo que Jennifer. Adelante, Jennifer. Yo me voy a aventar toda la parte teórica. El síndrome de Treacher Collins es nombrado así por el oftalmólogo inglés, cirujano oftalmólogo inglés Edward Treacher Collins en 1900. Él es inglés y lo describió por primera vez con 2 casos. Ahí se le dio el nombre de síndrome de Treacher Collins. En 1919, 2 científicos también hicieron anotaciones e investigación acerca del síndrome y ellos le dieron el nombre de disostosis mandibulofacial. Ambos nombres son igual de complicados, pero esa es la historia. Pues ahorita, 100 años después, 120 años después, sabemos de dónde viene síndrome de Treacher Collins. En España, ¿cuántas personas con este síndrome tienen identificadas? No hay un censo en España, no podemos decir cuántas hay registradas porque además por el tema de la protección de datos, cada hospital lleva un número de pacientes. Sí que en la Asociación de España de Treacher Collins somos en torno a unas 25 familias, yo creo, más o menos. Pero la prevalencia es igual que en el resto, afecta a 2 de cada 100.000 nacimientos. Pero no te puedo decir cuántas personas hay afectadas, no tengo ese dato, lo siento, perdóname. No te preocupes, en México, ustedes van como 8 cuadras más adelante o más kilómetros que en México.
en enfermedades raras, ahí sí nos quitamos el sombrero de vaquero y de charro, México hacia España en enfermedades raras. Y, por ejemplo, en Costa Rica, ¿qué es para ustedes el síndrome en cuanto a la población? Y bueno, hola, mucho gusto y muchas gracias por invitarme a participar. Para contarte, aquí en Costa Rica, igual que sucede en México y en prácticamente la mayoría de los países de Latinoamérica, es poca la información que hemos tenido. Recientemente yo fui al Hospital de Niños, a un departamento que tienen para la prevención de la discapacidad, con un genetista que fue quien atendió a mi mamá cuando yo nací, casualmente, a preguntarle por ese dato. Y me dijo que el registro que hay hasta el momento es de aproximadamente unas 13 personas y somos casi 5 millones de habitantes. Entonces, imagínense, ¿verdad? Como mencionó Vicky, la cantidad o la permanencia del síndrome por habitante sigue siendo muy poquita. Mariana, en Argentina, ¿son más hombres o más mujeres que viven con este síndrome? Hola, buenos días, gracias por la invitación. Fue buena pregunta, nunca me puse a pensar si somos más o menos. A ver, déjame, visualmente, creo que somos mitad y mitad. Lo que sí hay son más chicos, de edades chicas, que oscilan entre los recién nacidos hasta los 10 años. Hay más cantidad hasta ahora que nos hemos encontrado, aproximadamente 70 familias, y adultos hay relativamente pocos, somos pocos, al menos los que nos hemos encontrado, ¿no? Pero hay más chicos en Argentina. Okay. Anaí, ¿cómo lo vivimos en Yucatán? ¿Cómo es ante muchos tabúes, pensamientos a veces ideológicos, a veces mágicos que tenemos en la cultura mexicana? ¿Cómo se vive este síndrome en la población precisamente allá en Yucatán? Hola, bueno, aquí en Yucatán hay mucha falta de información todavía. No se conoce lo que es el síndrome de Treacher-Collins, así como cualquier otra enfermedad rara. Hay mucha falta de información. Tenemos la fortuna de tener especialistas, las tenemos afortunadamente por ser un estado seguro. Muchos especialistas de la Ciudad de México han estado pues, viniendo a Yucatán y nos estamos agarrando de ellos para atender a los niños que tengan el síndrome de Treacher-Collins. Estamos empezando a trabajar en eso. Estoy muy feliz por eso. Y también, pues, aprovecharlo para difundir más, para, sobre todo, hacer la conciencia. Porque así como también hay desconocimiento y desinformación, también hay mucha falta de conciencia de cómo actuar y tratar a esas personas. En eso estamos trabajando. Bueno, una mujer que de verdad la he visto de noche, día, madrugada y mensajes a las 3 de la mañana, trabajando a favor de la concientización, de la inclusión y del conocimiento de que no se nos atore la palabra síndrome, la palabra enfermedad rara y la palabra humana, que es él. Entonces, ¿cómo es hacer y crear una fundación para este síndrome aquí en México? Wow. Yo creo que como la mayoría de las organizaciones, no me vas a dejar mentir, se crea por una necesidad. Nosotros nacimos de la necesidad de información, de la necesidad de dónde vamos a atender a nuestro hijo, que en este caso aquí está, él es Liam. No sabíamos nada. La Asociación de España fue la primera en respondernos cuando comenzamos a buscar información. Ellos nos apoyaron con información que nosotros entregamos al hospital, pero que en el hospital no nos hicieron caso por ser una mamá, una simple mamá. Pasando
los meses, porque no pasó más de un año, esta misma información la hicimos llegar a otro hospital cuando nos enteramos de un caso de una pequeña con el síndrome en Ciudad Juárez, con Olivia. Lo primero que se me ocurrió fue decir, habla Jennifer Escorcia, presidenta de la Asociación Nacional de Síndrome Treacher Collins, y tengo información para usted. Y me dijeron, claro que sí, le vamos a comunicar con el director, me pasaron con la directora de Servicio Social, con el director del hospital. Al otro día ya estaban planeando la cirugía. Me aceptaron los documentos que meses antes había entregado con mi hijo, pero como simple mamá. Y es la misma información que me habían enviado de España, me llegó información de Chile, de Argentina también, me llegó información de familias que tenían datos que de un hospital, que de un médico, que no sé qué, pero toda esa información la hicimos llegar aquí. Este mismo día, o sea, el segundo día, llamaron por teléfono a los médicos de España para preguntarles datos sobre la traqueostomía, y al tercer día ya se había hecho la cirugía. Olivia va a cumplir casi 5 años, Oli está súper bien, ya le hicieron la distracción mandibular, están a nada de quitarle la traqueostomía, y ahí es donde nos dimos cuenta de lo que importaba una fundación. Cuando yo dije eso, la asociación no existía. Inventé el nombre en ese momento y me lo robé de España, porque así se llamaba la Asociación de España. Pero pusieron atención. Y esas mismas palabras, esta misma información que como mamá había dado, tuvo impacto. 2 meses después volvió a pasar, 3 meses después volvió a pasar, y así es como nace la idea de, ¿saben qué? Sí necesitamos hacer una fundación. La idea estaba, pero no nos habíamos puesto las pilas para hacerlo. Ani, que es de esas personas que hacen que las cosas sucedan, en cuanto dijimos que íbamos a hacer un grupo de WhatsApp, ella ya lo había hecho. Cuando dijimos, vamos a hacer una página de Facebook, me habló y me dijo, ya la hice. Y con lo de la asociación me dijo, ¿en qué te ayudo? ¿Qué falta? ¿Qué necesitamos? Nos dimos cuenta que como asociación éramos más fuertes, nos hacían caso, hacíamos ruido, teníamos más voz, le podíamos levantar más la voz, y empezamos a hacer alianzas con hospitales, pero solo puedes como fundación, como asociación. Como persona es muy difícil. Y así es como nació esto. Fue difícil, es complicado, es caro, requiere mucho tiempo. Y yo incluso tuve que dejar de trabajar. Lo platiqué con mi esposo, lo platiqué con mi familia, porque no me daba tiempo. Entonces dejé mi trabajo y decidí dedicarme a la fundación, y es así como aquí estamos, como ahora ya somos muchos y somos una familia enorme, y estoy agradecida por tener justo esta vida. Excelente. Algo que, digo, no quiero spoilear la película, pero lo vamos a hacer, ni modo. Tú comentabas ahorita cirugías, y en parte de la película se ve una escena donde se ven las diferentes etiquetitas, las pulseras que nos ponen cuando estamos en el hospital, y se ven muchas cirugías por parte del protagonista de esta historia. ¿Cómo se vive esto y para qué se necesitan tantas cirugías? ¿Quién nos quiere responder? Bueno, a mí yo quiero comentar que depende también mucho de cada paciente. Cada paciente es muy diferente. A lo mejor hay uno que necesita 4 intervenciones y hay otra que necesita 18. Cada caso es muy particular. Pero fundamentalmente las operaciones no tienen un objetivo estético. El objetivo de todas las intervenciones, al menos la inmensa mayoría de las intervenciones que necesitan las personas que han nacido con el síndrome de Treacher Collins, tienen el objetivo de mejorar su calidad de vida. Lo principal cuando un bebé llega al mundo con este síndrome son 2 cosas. Una, que respire, y otra, que pueda ingerir, alimentarse. Esas son las 2 cosas básicas. Luego ya vendrá todo lo demás, que es sobre todo el tema de la mandíbula, para que podamos respirar, y
Luego en el resto ya está pues el tema de los pómulos, para que no tengamos, por ejemplo, sequedad en los ojos. Las personas con nuestro síndrome tenemos un problema de sequedad porque al no tener pómulos no cerramos bien los ojos y entonces se seca mucho. Y luego el tema de la audición, claro. El tema de la audición también es clave. Hay gente que quiere operarse también a micropia por una cuestión estética y es completamente aceptable y respetable porque eso entra dentro de lo que cada uno desea y como y luego la importancia que cada uno le da, ¿no? Yo en mi caso estaban programadas 4 intervenciones, pero al final solo me realizaron 2, porque, bueno, 2 más una que me hicieron de chiquita porque tenía el paladar abierto, ¿vale? Me hicieron 3, ¿vale? En la última yo tuve muchísimas complicaciones tras la intervención y entonces mis padres decidieron que cuando yo fuera mayor decidiera tomar una decisión. Pero luego ya cuando ya fui mayor pues ya me metí a la universidad, empecé a trabajar, bla, 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 bla. Total, que han pasado ya un chingo de años y a estas alturas pues mira, como que no. Me apaño más o menos. Podría estar mejor si me hubiera hecho todas las operaciones de la mandíbula, que eran las que estaban programadas. No me cabe la menor duda. Y yo a día de hoy recalco mucho la importancia de no dejarlo a medias. Si empiezas con la mandíbula y... Porque aunque no lo parezca, a ver cómo te lo explico. Yo hasta ahora me he apañado bien, pero conforme van pasando los años, sí que me doy cuenta de que podría respirar mejor si me hubieran hecho todas las operaciones, que la oclusión de la mandíbula sería mejor y a lo mejor no tendría tantos dolores de cabeza cuando me despierto porque no hago bien la oclusión. Podría vocalizar mejor también. Entonces, yo siempre, cuando hablo con algún papá o alguna mamá, siempre les recalco que las operaciones no tienen que estar enfocadas a la estética, sí a mejorar la calidad de vida. Y una de las partes fundamentales es la parte de la mandíbula. Para mí, no sé lo que opinarán mis compañeras, es básica. Y luego la audición. La audición clave también para poder relacionarnos y interactuar con el mundo. Mariana y luego Alina. No, coincido con Vicky que yo me hice 14 cirugías en toda mi vida. La extracción mandibular, como siempre digo, es la más cruda, o sea, usualmente, ¿no? Tanto para la familia como para el niño o el adolescente, porque la extracción mandibular más grande se hace en una cierta edad, que oscila entre los 14 y 17 años, por los huesos, digamos, ¿no? Que ya están cronificados, entonces la más grande, a mí me la hicieron a los 15 y a los 17, 2 veces. Entonces, estéticamente, en plena adolescencia, donde todos van a fiestas, a boliches y demás, y yo andaba con unos caramujos espantosos, entonces siempre digo que visualmente es una de las más complicadas, pero es una de las más fundamentales. O sea, cambiamos en la forma de respirar al 100%. Y después hablando con los grandes, con los adultos que fuimos conociéndolos, y a todos les ha pasado lo mismo, en los que no se hicieron extracción mandibular de pequeños, ahora padecen a la hora de dormir. Porque, o sea, tienen apneas de sueño, porque la mayoría, hablando con la verdad,
somos fumadores y entonces también eso afecta, claro. Entonces, también yo, por mi parte, siempre digo que es la más cruel, usualmente, pero es una de las más fundamentales. Y esa no hay que negociar nada. Después todo lo Exactamente. demás viene, pero esa me parece que no se podría negociar en cuanto a distracción alguna. Alina, ¿nos querías compartir algo? Sí, ojalá que se oiga bien, porque ya empezó a llover otra vez. Como comentaban Vicky y Susana, Vicky, Mariana, siempre se me enredan. Vicky y Mariana, cada persona es diferente y requiere intervenciones diferentes. Por ejemplo, y también dependerá del servicio que esté a su disposición. Porque, por ejemplo, aquí en Costa Rica, cuando yo nací, fue mi mamá la que dio con el diagnóstico y la que buscó la mejor opción que yo pudiera tener en términos de atención médica, pero no había muchas opciones. Entonces, ahora, igual que ellas, yo ya grande me doy cuenta y digo, mira, qué bien que me hubiese servido que me hubieran hecho la distracción cuando yo era una niña, porque me solucionaría muchas situaciones que tengo ahora. Pero ni modo, no podemos retroceder el tiempo y cambiar las cosas. Por eso a mí me parece muy oportuno que esta película inicie de esa manera, presentando esa situación que pasó Oggy, ¿verdad? Porque permite crear conciencia y no satanizar el tema de las cirugías. Porque, por ejemplo, yo crecí creyendo que las cirugías eran lo peor que me podía pasar en la vida. Porque, claro, tenía poca información y lo poco que me llegaba era muy dramático, pero y ya creciendo, conociendo a toda esta familia maravillosa que tengo internacional, me doy cuenta de que tampoco era para tanto. Entonces yo creo que el hecho de que la película iniciara así ayuda a generar conciencia y envía un mensaje positivo donde me hace ver que las cirugías son necesarias y no por eso tienen que tu vida girar en torno a, porque de hecho la película eso es lo que pretende enseñarnos, sin ánimos de hacer spoiler. Exactamente, algo que es muy importante, y yo sé que muchos de los que nos están viendo ahora van a volver a ver la película desde otra perspectiva, y es lo que queremos hacer el día de hoy, es eso, el hecho de que este chiquitín está teniendo y está viviendo estas cirugías que no son fáciles ni para la familia ni para él, no porque no haya amor hacia él, no es porque lo quiero cambiar a mi hijo, sino porque son necesarias por el tipo de síndrome. Y eso es algo que, Anaí, coméntanos qué tan doloroso para quienes no vivimos con este síndrome y que a lo mejor se nos ha picado una muela o nos han sacado un diente o nos han puesto un brackets. O sea, si esto lo pudiéramos dimensionar con una operación de mandíbula, ¿a cuántas muelas equivaldría? Wow. Pues pensándolo muy bien, no recuerdo mucho el nivel de dolor que puede provocar una cirugía, la verdad. Afortunadamente, pues, tuve un excelente médico que cuidaba mucho sus detalles y no recuerdo mucho haber sentido tanto dolor, afortunadamente. Sin embargo, sí, o sea, puedo suponer tal vez que mientras más pequeños les hacen las cirugías es menos doloroso por lo mismo, ¿no? Porque la recuperación es más rápida, no están, todavía estamos en proceso de crecimiento, de desarrollo y demás. Entonces, por eso es importante que las cirugías se hacen desde muy pequeños y sobre todo que las mamás, es lo que les digo mucho a las mamás, que no se asusten, que no se desesperen. Es algo que podemos superar, podemos aguantar
y no es tan doloroso como pudieran imaginar, sobre todo las mamás que son las que ven a sus hijos ahí, ¿no? Acostados de espera de una cirugía. Pero, y es eso, mientras más grandes, no he tenido una cirugía ya grande, todos fueron cuando yo estaba pequeña, no recuerdo un dolor muy fuerte, no sé si alguna de Alina, Mariana o Vicky recuerden algo para Yo poder sí. responder muy bien a esta pregunta. Alina. Yo sí. Sí, yo me acuerdo cuando tenía como 9 años, que fue cuando me hicieron la cirugía más grande, y es que me hicieron un corte de diadema. Yo creo que a los demás, a todos nos han hecho eso, un corte de diadema para extraer una capita de hueso e injertarla a manera de pómulo. Y yo sí me acuerdo que me dolía, porque imagínense, toda la cara inflamada, y me pusieron tornillos de titanio que fueron saliendo poco a poco, entonces eso sí quedó muy grabado en mi mente. Y, y el punto que quería agregar a esto que estamos conversando es que, si bien es cierto, yo coincido con todas en que necesitamos recibir la atención médica oportuna, de calidad, completa, cuando somos unos niños, porque tenemos mayor capacidad de resistir el dolor y de olvidar esas cosas. También creo que es fundamental que se tenga equilibrio al atender este tema, porque hemos notado nosotras todas que algunos padres se vuelven como muy dependientes de las cirugías y hacen de eso su estilo de vida, no el de su hijo, el suyo propio, sin pensar en la repercusión psicológica, emocional que pueda tener en los hijos. Ya Vicky lo mencionó al principio, lo importante es la funcionalidad que podamos tener, que podamos comer, podamos ver, podamos oír, podamos tragar. Y más allá de eso, yo creo que sí es importante que nos dejen crecer ya adultos, si queremos echarnos una manita de gato, ¿verdad? Como decimos aquí, para vernos mejor, que eso sea una decisión de nosotros, de nosotras como adultas. Hay que tomar ese punto, hay que prestarle atención para no caer en ese vicio, si se quiere llamar así, de hacer una cirugía y otra y otra y otra, buscando reparar al hijo o a la hija para que quede lo mejor posible, porque ese no es el objetivo primordial. Uh-huh. No, yo quería comentar también que yo, por ejemplo, sí recuerdo en la operación de mandíbula, yo la de la diadema, que también la tuve, el dolor aquí no lo recuerdo. Sí recuerdo la cara hinchada, como dice Alina, y sí recuerdo el dolor cuando me quitaron los puntos y me quitaron los hierros. Ese dolor yo nunca lo voy a olvidar, jamás. Fue... Ahora, también es cierto, lo digo para tranquilizar a algunos padres, que no es lo mismo la técnica que se utilizó conmigo en los años 80 a las técnicas que hay ahora, que no tienen nada que ver. Para empezar, además, la recuperación es mucho más rápida. Ahora ya no tienes, creo que ya no es necesario tener la boca cosida y cerrada durante 2 meses, creo que lo tuve yo. Ahora enseguida ya te invitan al niño pues a que vaya abriendo a la niña poco a poco la boca. Son técnicas diferentes. En cualquier caso, sí que, perdón, que creo que se me está acabando la batería. Un segundo. A ver, ¿me veis? ¿No? ¿Todavía ¿Hola? No? Ya quedó. Vale, no sé por qué se me está acabando la batería y no quiero, necesito coger, voy a ir hablando mientras tanto, ¿vale? Aunque no me veáis. Claro que sí. La técnica es diferente, pero en cualquier caso es no es un camino de rosas, quiero decir. Si se cuela o me vuelvo a conectar. No es un camino de rosas, son operaciones muy complicadas y que llevan
una serie de riesgos que los padres tienen que estar informados. Ahora, tampoco es un infierno. Y lo que decía Lina, cuando somos niños somos muchísimo más resistentes que cuando somos adultos. Entonces, y luego la técnica evoluciona. O sea, las técnicas quirúrgicas que hay ahora, yo estoy maravillada con lo que hay ahora, vamos. Ojalá cuando yo era pequeñita hubieran existido esas técnicas que hay ahora y que son, a mí me dejan, vamos, maravillada las cosas que se pueden hacer hoy. Muchas gracias, Vicky. Jenny, ¿qué tanto es importante el acompañamiento? En la película vemos papá, mamá e hijo, vemos esa serie de pulseras, pero no vemos un grupo de apoyo. Vemos un núcleo familiar cerrado. ¿Qué tanto tú lo viviste como mamá, tú lo vives con el resto de las familias a nivel internacional? ¿Cómo impacta esta necesidad, si es que existe la necesidad de un acompañamiento, o es mejor que trabajen su duelo? Porque al final de cuentas, cuando tenemos un hijo que no cumple con el estándar, por llamarlo de alguna manera, tenemos un duelo como papás. Entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Qué es lo mejor? Ay, Karen. Primero, quisiera platicarles rapidísimo para quienes estén preguntando de qué diablos están hablando y qué es la distracción mandibular. Es una cirugía. Nuestros pequeños tienen ciertas características. Una de ellas es la mandíbula retraída, chiquita, está hacia atrás. Si haces esto, hazlo, Cari. Pégate la mano e intenta hablar. No, aquí me sale la papada, mi reina. O sea, aquí, triple papada, por favor, no la vean. Pero como no el personaje de no Mafalda, ¿no? Sí. Hace cuenta. Quiero decirles que la distracción mandibular hacen un corte de acuerdo hacia la posición en la que se quiera o se necesite ubicar la mandíbula. Puede ser recto, por ejemplo. Al trozar la mandíbula, al hacer este corte, el hueso forma un callo. Y este callo es aún más fuerte que el hueso y se puede expandir hasta 1 centímetro por cirugía. Es algo extraordinario. Cuando nos lo explicaron también fue un poco confuso, pero es real. Se troza, por ejemplo, hacia otro lado si se pretende subir, si se pretende bajar la mandíbula, es de acuerdo a la posición. Y se ponen unos, podemos llamarlo como clavitos, unos clavos, es una cadena por dentro, unos clavos por fuera, y se les da cuerda una vez al día, depende de lo que indique el médico, una vez al día, una vez cada 3 días. Regularmente dura entre 2 o 3 meses el proceso y se les va estirando para que vaya expandiendo. Entonces el callo del hueso va alargándose poco a poquito y eso hace que pues ya puedan hablar, comer mejor. Te digo que gracias a esto a muchos les han quitado la traqueostomía. No a todos se las hacen. Por ejemplo, hay lugares como en Estados Unidos en donde casi es por protocolo que nace un pequeño con síndrome de Treacher-Collins y les hacen traqueostomía. Creemos, no como médicos, sino por la experiencia que tenemos, que no es necesario, pero bueno, hay a quienes se las hacen, y la gastrostomía también. Hay quienes nada más necesitan gastrostomía para comer y no precisamente la tráqueo. Depende del caso. Respecto al acompañamiento, creo que es muy necesario y eso lo pueden decir ellas en este momento. Cuando hablaba de la información que nos llegó al inicio, es porque nos comenzó a llegar información de otros países y también de México, pero cada familia tenía su propia información. No era algo que se compartiera o que se difundiera, no había. Los de España, que tenían la organización, bueno, que eran más organizados, fue más sencillo con ellos, que tenían otra clase de información ya médica, por ejemplo, con respaldo médico. Pero todos los demás era individual. Entonces ahí te das cuenta que no había una red de apoyo. Ya sabemos que dentro de las enfermedades raras tarda el diagnóstico a veces de entre 5 y 10 años. El síndrome de Treacher-Collins, algunos con las características, pues es un poco más sencillo identificarlo, pero aún así nos hemos encontrado con un chorro de síndromes que les ponen a nuestros
nuestros amigos, a nuestras familias, que no es síndrome de Treacher-Collins. Cuando hacemos el grupo de WhatsApp y te das cuenta que entre hablan de lo mismo, que entre papás hablan de lo mismo, que les empieza a dejar de dar tanto miedo, porque todos las familias piensan que sus hijos se van a quedar en su casa, encerrados, que no van a hablar, que no se van a desarrollar, que tenemos una serie de... Aparte te dicen síndrome y piensas en síndrome de Down o piensas en una deficiencia intelectual. No caso del síndrome de Treacher-Collins, pero los papás así lo ven. Entonces cuando ven a personas como ellas, como Annie, Alina, Mariana, como Vicky, para ellos yo creo que se abre el panorama, se abre el mundo, porque ellos no creían eso, es algo que yo tampoco esperaba. Yo cuando busqué en internet Treacher-Collins me pareció John Lancaster, y yo dije, wow, mi bebé puede crecer como él, o sea, entonces sí crece, porque yo tampoco sabía si mi bebé iba a crecer. Bueno, en este caso fue distinto, mi bebé falleció por otras circunstancias, pero yo no sabía la expectativa de vida que tenía. La información ¿Cuál es la expectativa de vida? La de cualquier otra persona. La expectativa de vida es la de cualquier otra persona. Y cuando ellos se encontraron... Es que bien tratado, ¿no? Porque ha pasado que la gente nos cae tratado. Identificado oportunamente, con la atención adecuada, tienen la misma expectativa de vida que cualquier otra persona. Sí, sí, claro, depende de eso. Sí, efectivamente. Lo más sorprendente del acompañamiento son ellas. Es este ejemplo. Son ellos y un grupo de jóvenes que en un momento que te platiquen, cuando te ves a ti mismo. Lo platico seguido y lo comparo, por ejemplo, en el encuentro, que es como si yo hubiera ido a un encuentro de puras Jennifer. Y me encuentro a personas que saben, a otra persona como yo, que sabe todo lo que he vivido, todo lo que he sentido, todo lo que he pasado, incluso a veces nada más viéndonos. Y puedes hablar con quien de verdad te va a entender. La familia puede estar contigo, puede acompañarte y te apoya, y te echa porras y te regaña también, pero jamás va a vivir en tu interior, jamás va a pasar por lo que ellos pasaron, e incluso ellos, y yo lo sé, que hay muchas cosas que no les dijeron a sus papás, por ejemplo, pensando en no lastimarlos, no herirlos, y son cosas que también toma la película. Y así como es la película, es algo muy real. Regularmente la hermana, el hermano, los hermanos pasan a segundo plano, y eso es otro con lo que trabajamos también en la fundación, la parte de los hermanos. La mamá siempre queda como olvidada, como descuidada y con la atención completamente al hijo. Se descuida a la pareja. En el caso de México, gran porcentaje de las familias o de las mamás son personas separadas. Muchos papás no han podido con la responsabilidad posiblemente, o les da miedo, no lo sé, pero hay muchas mamás solteras. Los abuelos sobreprotectores. Entonces es todo un mundo de cosas. Pero el acompañamiento sí es muy necesario para sentirte más tranquilo, para no sentirte solo, para no saber que estás realmente solo. Y de verdad, ahorita escucha, cualquiera de ellas te puede decir en este momento lo que sintieron cuando vieron a otra persona y cuando platicaron. Alina dice, cuando me encontré a mí misma, si no me equivoco, esa es tu frase, y es espectacular. Eso hace que valga la pena todo lo que hacemos. Alina. ¿Vale? Alina, ¿te querías comentar algo? Casualmente, esta película se estrenó el mismo año que yo conocí a Vicky y a Susana. Es decir, el mismo año en que yo por primera vez vi a otras personas iguales a mí. Entonces, el efecto que esta película tuvo fue doble, porque no solamente tuve el privilegio de verla, sino que la vi con Vicky en España. Y acabo de conocer a Susana. Entonces, con toda seguridad puedo asegurar que el poder ver una película acompañada de mis pares iguales a mí me cambió la vida completamente. Algunas tuvieron la dicha de conocerse un poquitito antes, pero por lo menos entre nosotras la norma ha sido conocernos ya grandes. Entonces, con relación a ese acompañamiento que estaban comentando ustedes, nosotras no lo tuvimos. Nunca yo en la escuela, en el kinder, en el colegio, vi a nadie como yo.
Y eso en algún momento yo lo comenté aquí en Costa Rica, hicimos un reportaje con motivo de la película también. Y yo comentaba que todos necesitamos sentirnos identificados con alguien. Uno vuelve a ver y dice, bueno, mira, ay, a veces la gente dice, mira, es igual a la mamá. ¿Cómo se parecen? Son idénticos esos hermanos. Salió al abuelo, súper parecido al papá, pero no, con nosotros nadie podía decir eso, porque no es que no nos parezcamos, claramente tenemos cosas similares, pero físicamente la diferencia es muy notoria. Entonces, yo siempre veía para todos lados y me sentía como que era diferente. Y el sentirse diferente en una edad como en la adolescencia, ¿verdad? O en la niñez, crea una marca bastante profunda que si no se maneja de manera asertiva puede ser incluso hasta destructiva. Entonces, para nosotros, el poder encontrarnos, el poder ver esta película que sacó a relucir sentimientos y emociones que tal vez estaban allá como muy guardadas, como dijo Jennifer, tal vez ni las hablábamos con nadie, porque ¿para qué? Pero la película trajo a la mesa nuestra vida entera y a partir de ahí empezamos, fue como si hubiéramos sacado un cajón lleno de polvo y lo abriéramos para encontrar todo el montón de cosas que tal vez no habíamos ni siquiera atendido bien. Entonces, creo que, y me alegra mucho que vos estés abriendo este espacio, porque a partir de ahora la vida de mucha gente va a poder ser diferente, así como la de nosotros. Sobre todo yo... Sí, y ese es el objetivo, Vicky. Adelante. A lo que ha dicho Alina, efectivamente, el acompañamiento es fundamental, o sea, no tiene nada que ver la generación de Alina, Mariana, mía o Ani con la generación de los niños y niñas pequeñitos que tienen síndrome de Treacher-Collins y que conocen a otros chamacos y chamaquitas que tienen también el mismo síndrome. Para ellos es natural ver a otros niños con su síndrome. Para nosotros, yo recuerdo que a mí me decían, no, pues he visto a una chica que era igual que tú y estaba en el metro. Pero claro, la veían otros. Yo nunca llegué a ver a nadie hasta que conocí a mi amiga Susana. Para mí era como una leyenda, ¿no? Lo de dicen que existen, que hay, pero tú no, como no lo ves, no te lo crees. Pues esto es igual. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, para mí fue muy importante en el encuentro internacional de México, en el que por fin yo tuve la oportunidad de ver cara a cara a Mariana, a la que ya conocía por redes, a Nico, conocer a Paco, reencontrarme con Alina, con la que ya a quien ya había conocido, creo que fue ese mismo año o el anterior, ¿no? Pero sobre todo el compartir experiencias que hasta entonces no habíamos compartido antes. El tema de las operaciones, el tema de las mandíbulas, el tema de la adolescencia y las relaciones con otras personas, las emociones, el sentimiento de soledad, ¿no? Y luego, al compartirlo, darte cuenta que las experiencias son muy similares. Y en ese momento, porque no es lo mismo, a ver cómo me explico. Yo ya conocía a otros niños y niñas con el síndrome, pero eran más pequeños. Eran bastante más pequeños. Con 9 años, 7, 6... más o menos, ¿no? Y yo ya estaba por los 40, o sea, imagínate la diferencia de edad, ¿no? Y sí conocía a los padres, ¿vale? Que eran de mi quinta, pero que no tenían el síndrome de Treacher-Collins. Entonces, a mí me faltaba eso, ¿no? Alina dice que
es un poco para ella, y tiene un post muy bonito que escribió y que os invito a leer, ¿no? Que cuando nos conoce es como que su vida era un puzzle al que le faltaba una pieza. Y cuando nos conoce, se dio cuenta de que esa era la pieza que faltaba para completar el puzzle, ¿no? De su vida. Pues algo así es lo que yo experimenté, ¿no? Que me emociono ahora al recordar aquel verano fantástico y maravilloso en el que nos reímos, nos contamos experiencias, nos miramos en nosotros viendo que eran nuestros espejos también, ¿no? Y luego quería añadir una tercera cosa también, que creo que a mí me pasó al ver la película y, bueno, al leer el libro, porque yo primero leí el libro y luego vi la película. Yo hasta que no leo el libro no soy consciente o no me paro a pensar en que aparte de mis preocupaciones o de mis sentimientos, ¿no? O de aparte de mi situación, no me di cuenta de que mis padres y mis hermanos también estaban afectados, afectados entre comillas, es decir, que a ellos también les tocaba. O sea, hasta que no veo la película no me planteo las preocupaciones que tuvieron mis padres, me las podía imaginar, ¿no? Pero al verlo, cuando veo a la hermana mayor de August, pues hasta ese día no me di cuenta o no me planteé que a lo mejor mi hermano mayor habría podido estar sin quererlo, mis padres y de forma voluntaria, ¿no? Un poco dejado de la mano de Dios, entre comillas, quiero decir. Tal vez por eso desarrollé un sentido de la responsabilidad aún más elevado. No me planteé que a lo mejor también mi hermana podía a lo mejor sentirse un poco desplazada porque yo estaba todo el día, no todo el día, pero tenía que ir frecuentemente al médico, estaba muy pendiente de que no me constipara, sobre todo la obsesión de la mandíbula, ¿no? Y fue al leer este libro cuando de repente, o sea, fue como una bofetada. Y dije, ostras, es que la única que lo ha pasado mal no he sido yo, ha sido mi familia. Y en este sentido también quería añadir, y ya con esto acabo para dar la palabra al resto, que es muy importante en todos los casos. Yo en mi caso he tenido la inmensa fortuna de tener unos padres que siempre tuvieron muy claro que tenían que hacer de mí una persona, una mujer autónoma e independiente. Entonces mis padres fueron los primeros que procuraron no ser condescendientes conmigo, en absoluto. Nunca me ocultaron lo que tenía. Desde que yo tengo uso del razón, sé que tengo una enfermedad rara que se llama síndrome de Treacher-Collins, pero hasta ahí. O sea, paños calientes, los justos. Eran, no quiero decir que fueran lo que quiero decir es que no eran paternalistas, no eran excesivamente protectores. Hombre, siempre hay algún momento, a veces mi mamá era más protectora que mi papá, no, pero siempre me exigían que tenía que estudiar igual que el resto, que tenía que estar preparada, porque tenía muy claro que yo tenía que ser una persona autónoma e independiente. Clarísimo. Y si yo no hubiera tenido esos padres que no me hubieran hablado con tanta claridad, probablemente yo no estaría aquí. Entonces, hay mucha diferencia entre unos papás y unas mamás que sobreprotegen al niño. Hay cuidado, hay pobrecito. Mira, no, o sea, vamos a ver, la niña o el niño ha nacido con esto. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esto no se puede cambiar, es como la discapacidad. O sea,
La discapacidad, cuando llama a la puerta de tu casa, viene para quedarse. Entonces, cuanto antes lo asimiles, que necesitas un proceso, obviamente, un duelo, mejor. Hay que llorar y todo lo que quieras. Pero una vez que has echado las lágrimas, ala, para adelante, porque no queda otra. Así es, Vicky. Anaí. No, no, es para rescatar algo muy importante que dice Vicky y que pasa en la película y pasa en el libro, el papel que tiene la familia, que a veces nos olvidamos de eso, ¿no? El gran papel que tiene la familia en la vida de una persona con el síndrome de Treacher-Collins o con cualquier otra discapacidad. El papel que juegan los papás, los hermanos, los abuelos, toda la familia en general, toda la familia que está alrededor y cerca del niño. Y eso es algo que tocamos mucho en los encuentros que hacemos de la fundación. Tocamos mucho el tema del papel de la familia, porque yo creo que es ahí donde va a depender totalmente, como dice Vicky, el futuro del niño, el futuro de la persona, el cómo va a ser independiente, autónomo, si va a ser una persona de bien o va a ser una persona con alguna depresión o una persona aislada de la sociedad, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que el papel de la familia, y eso es uno de los temas que más me gustaron de la película y del libro, es cómo van tocando cada uno de los papeles, el papel de la mamá, del papá, el papel de la hermana, igual de los amigos, del profesor, etcétera. O sea, todas las personas que rodean al niño o a la persona con alguna discapacidad o el síndrome de Treacher-Collins juegan un papel muy importante, y por eso la importancia de hacer conciencia en la sociedad. Es por eso, porque todo lo que rodean a los niños tienen un papel muy importante. Entonces, si tú no tienes los valores o la conciencia o la empatía o el principio, y un comentario, una mirada, una ofensa puede venir para abajo todo lo que se ha trabajado en esas personas. Por eso creo que es importante concientizar a la sociedad en general, empezando de la familia para afuera. Entonces es algún punto muy importante que ojalá que los que vean la película puedan tomarse eso muy, muy en serio. En la película no se muestran a los abuelos, que sabemos, mínimo en la sociedad mexicana. Ahora sí que platíquenos qué pasa en los otros países, cómo funciona esto. En México el papel, desde los cuidados para apoyar a los papás, los abuelos, y ahorita en época de pandemia los notamos más, el que no puedan estar cuidando a los chamacos, impacta mucho. A veces los abuelos se vuelven aliados en el tratamiento, en los cuidados, en esta parte de una enfermedad rara o una discapacidad. Pero ¿qué pasa en estos duelos que por generaciones, pues sabemos que generaciones por ahí de los 50, 40, pues es el castigo divino si tu hijo no viene bien, hiciste la posición del no sé qué y entonces por eso salió no como tenía que salir, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajan ustedes en otros países este acompañamiento de los abuelos, Mariana? Bueno, en mi caso, mi historia familiar, no tuve abuelos paternos, sí abuelas materna y paterno. Marcaban la figura del abuelo, ¿no? Abuelo hombre. Y eran dos mujeres que habían recibido muy poca educación y demás, y que estaba este castigo del mundo, y que si mi mamá se había drogado o se había tomado alcohol o lo que fuera, luego ya la instancia es como que uno dice, bueno, no se le puede reclamar a esa generación lo que pensaba. Pero la fantasía que yo recordaba de mis abuelas, que cada vez que yo tenía que afrontar una cirugía, ellos pensaban de que como si fuese un pan que lo metes en el horno y cuando lo sacan ya sale cocido.
Entonces, ellas en la segunda cirugía dicen, ¿para qué la someten a una cirugía si no cambia nada? Claro, ellos en la primera, que fue la más grande, que hicieron toda el corte en la cabeza para levantar los párpados y demás, claro, ellos pensaban que yo, o sea, que entraba a un quirófano y me sacaban como un par vecino doblado con una cara como normal, y eso no pasaba, claramente. Las cirugías es todo un proceso. O sea, los cambios se ven paulatinamente con los años. Entonces, tengo ese recuerdo de que mis abuelas, pobrecitas, pensaban, pero ¿para qué las cirugías? O sea, y nada, me acuerdo, tengo ese recuerdo de chica, que ellas me decían, ¿para qué cometer? Y entonces me querían poner en el papel de la pobrecita, la nena, que la que sufre, que mis padres no, pero viste, y era como un crimen de afloje. Y además, los abuelos en esa época se quedaban con mis hermanos, mientras mi papá se quedaba conmigo en el quirófano o en la zona de terapia intensiva y demás. Entonces, claro, se peleaban entre las abuelas, qué sé yo, y mis hermanos dijeron, no, no queremos más a nadie en la casa, queremos estar solos, pasen ustedes al hospital con Mariana y demás, y nosotros nos quedamos solos. Porque claro, es todo una... A ver, yo tengo 40 años y mis abuelas ya en ese entonces tenían 80. Entonces, hay un montón de cosas que no entendían o no estaban a su alcance de entender. Así que tengo ese recuerdo, digamos, de haber pasado con los abuelos. Y hoy, viendo a la distancia con los más chiquitos, el rol de los abuelos es otro, completamente diferente. Es en acompañar a la madre a hacer todos los trámites, a llevar al hijo al hospital, o sea, porque las madres son más jóvenes también, hay madres de 40 años, 30 años, y una abuela de 60, y entonces son otras cosas, o sea, nada que ver a lo que vivimos nosotros, la generación de Vicky, Alina y Mía. Ani es más chica, pero más o menos nosotras tres creo que somos más o menos en la edad, pero son otras generaciones, que han vivido otras cosas. Alina, no sé qué. Gracias, Mariana. Alina, ¿querías comentar algo? Sí, es curioso porque yo tuve el privilegio de nacer en una familia diferente en el sentido de que veían las cosas con mucho optimismo. Mi abuelita y mi abuelo fueron personas con una visión muy vanguardista del mundo que les rodeaba. Mi familia es naturista desde antes de que yo naciera, entonces nos criaron muy diferente de lo normal. Y cuando yo nací, mi mamá cuenta que, bueno, no hubo respuesta médica, nadie sabía nada, como sucedió con casi todas nosotras, ¿verdad? Pero mi abuela sí fue un gran apoyo para mi mamá en el sentido de que como ella veía las cosas diferente, la salud la atendía de otra manera, entonces se enfocó más en cómo con medios alternativos eh, mejorar mi calidad de vida, a pesar de la poca información que había en aquel entonces, cero internet, ¿verdad? Pero a pesar de eso, mi mamá cuenta, por ejemplo, que cuando ella me llevó al hospital, a la casa, después del hospital, lo primero que hicieron fue revisarme el cuerpo y verme el iris del ojo y ver que mis huesos y que la columna y que todo estuviera bien. Y yo sé que obviamente no podemos esperar que todas las familias hagan eso porque la mía es muy particular, pero lo que quiero rescatar es como mi abuela en todo momento fue un apoyo para mi mamá y yo crecí en un hogar numeroso, como pasa en la mayoría de las familias latinas, en la que la figura de los abuelos es una figura súper importantísima, ¿verdad? Lo que ellos digan, hagan, eso es lo que se hace. Y muy amorosa, mi abuelita. Entonces,
crecí sintiéndome una más de la casa. Y a pesar de que, pues claro, había que ir a las citas y al hospital y toda esa cuestión, en la casa todos seguían tratándome exactamente igual. La diferencia era que cuando me enfermaba, ahí sí me ponían tal vez más atención a los demás, ¿verdad? O que si me habían hecho una cirugía, tenía que tener los cuidados de que todo el mundo me tenía, pero hagas esta cosa y ahora luego la otra, y tomas esto, mamita, y debes, claro, ¿cómo hasta aquí, verdad? Porque fueron tan intensos queriéndome cuidar que ya cuando ya yo estuve grande fue como, ya no me hagas nada más, ¿verdad? Pero, pero sí estuvo muy presente. Y curiosamente eso es algo que a mí me gustó mucho del congreso que tuvimos en Yucatán, porque yo tampoco nunca había visto niños. Al único niño que había conocido, y fue recientemente, fue al hijo de Susana, Dani, pero no había visto a nadie más chiquitito. Y en el congreso había muchos niños y hubo una familia en particular en la que los abuelitos fueron. Entonces me sentí yo tan identificada y tan bien de ver a esos abuelitos que andaban ahí con todos los chunches, aquí chunches cualquier cosa. Entonces andaban con toda la maleta y las cosas y jalando a Julia para un lado y para el otro y con la mayor naturalidad como si fuera un paseo familiar, nada más que fueron a aprender sobre algo interesante. Entonces creo que ese es un buen ejemplo, cómo los abuelos pueden ser, pueden ejercer un papel positivo con un efecto que puede ser un efecto de larga duración para nosotros. Por ejemplo, yo me acuerdo de mi abuelita, ella tenía una frase que siempre la dijo y la vivió, y ella decía que nada ni nadie te robe el gozo de vivir. Entonces eso a mí me quedó grabado, porque nunca se enojó, siempre estaba contenta, siempre le veía todo lo bueno a la gente, siempre estaba inventando viajar y pasear. Entonces creo que en el caso de los niños con este síndrome, no debería ser la excepción. Si hay abuelos, pues nos tienen que tratar como a todos los demás. Si nos tienen que regañar, pues nos regañarán. Y si nos tienen que animar, pues lo harán, ¿verdad? Porque si tenemos a mamá y a papá, y en América Latina, a nuestros abuelitos de nuestro lado, eso va a ayudar a forjar nuestro carácter. Y nos va a ayudar a ser personas valientes, que a pesar de que nos ha tocado más difícil, vamos a poder enfrentar la vida lo mejor posible. Wow. No, hombre, qué mujeres, de verdad que sí. Es que, o sea, hay tantas características que nos embonan a todas las latinos, ¿no? Este amor a la familia, este muégano que somos y que no podemos permitir que se pierda, pero también esta reconciliación sí, todos somos diferentes. Todos, hasta nuestros dedos son diferentes. Y eso no quiere decir que no sean útiles, no quieren decir que no sean parte de nosotros. Entonces, qué bárbaras. Hay algo que también en la película se marca mucho, y sí parece spoiler esto, pero creo que es muy importante que lo toquemos aquí. Hay una parte en donde se ve cómo no es discriminación por parte de los niños, pero sí son discriminación por parte de la educación de los padres de otros niños. Un niño como tal no discrimina. Él ve a otro chamaco con quien jugar y tan. Pero sí los papás, ¿cómo podemos maleducar a nuestros hijos metiéndole desde estereotipos, identidades, etiquetas, palabras que maltratan a nuestro propio hijo o a nuestra propia hija, y obviamente pueden tener un arma con su actuar, con su sentir, con su pensar y afectar a un tercero? Esto lo vemos con uno de los compañeros de Pequeñín. Entonces, ¿ustedes cómo lo vivieron en la escuela? ¿Cómo lo viven? ¿Cómo llegan papás que sus hijos han sido agredidos en ese aspecto a la Fundación Jenny?
¿Y qué hay que decirles? Porque perdón, cuando llega otro papá y nos dice, tranquilo, échale ganas en México, y esperamos que no nos bloquee, es una mentada de madre, que nos digan eso. O sea, el échale ganas no existe, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Voy a decir rapidísimo un ejemplo porque creo que esto es algo que Ani nos puede ayudar mucho para explicar. Es su especialidad. Quiero decir, y es como la introducción y es respecto a las palabras. Todo lo que, o sea, las palabras de verdad te dejan un eco para toda la vida. La película toca muchas frases, los famosos, ya se me olvidaron, preceptos. Incluso hay un libro de los preceptos que se manejan en la película, también ahí lo tenemos, te los voy a enseñar. Ahí está. Y una de ellas es, si tienes que elegir, por ejemplo, si tienes que elegir entre tener la razón y ser amable, elige ser amable. Tenemos un amigo, Jonathan, él nos dio un ejemplo alguna vez respecto a algo que le pasó. Algunos de las personas con Treacher Collins les han hecho el implante osteointegrado, en parte del baja, para poder escuchar por medio de vibraciones óseas. Él tenía el implante, trabajaba en un bar y él decía que siempre intentaba pasar desapercibido, pero pues igual, otra frase de la película es no puedes pasar desapercibido si naciste para destacar. Y él nos cuenta que se tapaba. John Lancaster es de Inglaterra, es gran amigo de todos aquí. Y él se ocultaba con su cabello, pero pues aún así no podía pasar desapercibido, la gente lo veía. En ese bar, una persona, un hombre, le dijo, le llamó y le dijo que era lo que tenía ahí, que si lo usaba para escuchar. John no pensó que se iba a burlar de él, y le dijo, sí, lo uso para escuchar. Y le dijo, ¿y si no quieres escuchar, solo te lo quitas y ya? Y yo no le dijo, sí, me lo quito y ya no escucho. O sea, yo no viéndolo como algo malo, me lo quito y ya no escucho. Y le dice esta persona, ¡hombre! ¡Pero qué afortunado eres! Yo tengo que llegar a mi casa y mi esposa me empieza a gritar y mis hijos empiezan a gritar y yo los tengo que escuchar. Quisiera tener uno como el tuyo para solo quitármelo y no escuchar. Yo no en ese momento, dice que se dio cuenta que no era malo, que en realidad era afortunado porque él podía hacer eso. Y fue una palabra, lo que lo hizo quitarse el fleco de la cara y presumir un implante baja para decirle al mundo que se lo podía quitar y que si quería no los escuchaba. Esa es la introducción para que Ani nos cuente la parte de la escuela, la parte del bullying y lo que podríamos hacer. Claro que sí. Bueno, pues yo soy docente, soy educadora maestra de preescolar. Estoy inmersa en el mundo de la educación, de la inclusión. Ahorita en México está muy marcado el tema de la inclusión. Es una súper noticia para la educación. Pero todavía nos falta mucho, pero sobre todo a los maestros, a los docentes, que somos los que estamos frente a grupo, que somos los que convivimos con los niños y con los padres de familia. Hemos visto y hemos escuchado un montón de comentarios y de miradas tal vez y burlas que suceden entre los niños, no simplemente por tener una condición física distinta o por una discapacidad, puede pasar porque eres gordito, porque eres alto, porque eres moreno, tu pelo corto, etcétera, ¿no? Y por eso es que me atrevo a decir que nos falta mucho que hacer como sociedad y desafortunadamente ya me he topado con gente adulta, gente ya grande que tiene una mente totalmente cuadrada, o sea, ya es casi imposible llegar a ellos, a su corazón y hacerles ver y entender que sobre todo las expresiones que usan para dirigirse a una persona con discapacidad, porque sí es muy importante cómo nos dirigimos, cómo nos referimos a ellos, ¿no? La expresión o la palabra que utilizamos para referirnos a una persona con discapacidad o una persona con, por ejemplo, el famoso está enfermito, es especial, es un angelito, ay pobrecito, todas esas expresiones que lejos de ayudar, que ellos creen que lo están haciendo por buenas personas, pero lejos de ayudar, entorpecen más el desarrollo integral de una persona, de un niño, de un joven.
Entonces yo creo que ahí hay mucho trabajo que hacer, sobre todo en la terminología que utilizamos para referirnos a las personas. Y por ende está también el respeto, la inclusión, y con los niños es mucho más fácil. Yo trabajo con niños de 4 o 5 años y es maravilloso ver cómo se abrazan entre ellos, cómo se respetan, cómo logran tener esa empatía unos con otros y es precioso, es magnífico. Pero la preocupación viene después, o sea, cuando ellos terminan su preescolar, pasan a primaria, luego a secundaria, y si no hay esa continuación o esa educación inclusiva en casa y en los siguientes niveles, va a ser un cuento de nunca acabar. Por eso yo creo que hoy en día los maestros de todos los niveles estamos vamos a aprovechar la cuarentena, ¿no? La situación en la que estamos para leer. Hay un libro muy bonito que es de la educación, de la Secretaría de Educación Pública de México, que habla sobre eso, sobre lo que acabo de comentar, sobre la terminología que utilizamos para referirnos a las personas con discapacidad. Si todos los maestros leyéramos ese libro, habría un cambiazo total en la educación de México, en la educación inclusiva. Y yo creo que con eso podemos empezar y obviamente ojalá que igual todo el mundo se pudiera llegar sobre la educación inclusiva. Y como lo comenté hace un momento, todos tenemos un granito o un papel, algo chiquito, lo que sea. Todos tenemos algo que aportar en la inclusión, todos. Tengas o no tengas discapacidad, tengas o no tengas alguna condición, a un familiar, o a veces, pues, desgraciadamente, hasta que no te toque, no haces nada por cambiar. Hasta que no tengas un familiar, no haces nada por tener esa empatía o esos valores. Entonces, tenemos mucho que hacer y pues vamos por el camino. Afortunadamente, la educación actual, o sea, hoy en día, está tocando mucho el tema de la inclusión y yo creo que si los maestros nos preparamos muy bien, vamos a poder educar mejor a los niños y los niños van a tener a sus casas, a sus hogares y en eso vamos a seguir trabajando. Gracias, Alina. Alina. Por hablar tanto, pero es que creo que nos faltarían horas para poder contar todo lo que nosotras queremos. Yo pienso que en buena medida el mal manejo de este tema por parte de los padres se debe a la ignorancia, porque en realidad todos los papás aman a sus hijos. Esa es la regla, ¿no? Todos los papás quieren que sus hijos sean felices, que tengan buenos amigos, que puedan acceder a buena educación, que se labren un buen futuro. Lo que pasa es que hemos crecido con prejuicios, con ideas que fuimos, por decir así, como absorbiendo con el paso del tiempo. Como mencionó Mariana, hace muchos años se creía que el hecho de que un hijo naciera con algo diferente era un castigo divino. Entonces, no sería nada raro que más de un papá en aquel tiempo, a pesar de que amaba a su hijo, le habían vendido tanto esa idea que se la creyó y se la transmitió a sus hijos y así sucesivamente. Más en los países latinos donde heredamos todo ese bagaje sociocultural de nuestras familias. Entonces heredamos ideas y pensamientos que muchas veces ni siquiera nos cuestionamos, sino que como así nos lo enseñaron, así es. Pero afortunadamente la tecnología ahora está abriendo muchísimos espacios en los que las personas, los papás, los niños, la gente grande puede informarse. Y creo que esta película funciona perfecto para eso, porque lo bonito de la película es que no es un documental aburrido sobre el síndrome de Treacher Collins que a nadie le gustaría ver, sino que es una película con actores de Hollywood que todo el mundo quiere siempre ver, que abordan un tema para generar conciencia. Entonces, coincido con Ani en que el papel de los educadores es fundamental en este tema. Aquí en Costa Rica también ya tenemos varios años trabajando con la educación inclusiva y estoy convencida que eso a mediano y por supuesto que a largo plazo va a generar un efecto importante. Pero qué oportuno es que también la industria del entretenimiento esté abriendo espacios así
porque eso ayuda a generar conversaciones en la casa, ¿verdad? Si como familia vemos la película, luego cuando nos sentamos a comer en la mesa todos, vamos a hablar sobre eso y de pronto luego yo lo voy a contar a mi amiga o a mi amigo, ah, mira, vi esta película y esto fue lo que se trató, y así poco a poco podemos ir ajustando nuestra mente, porque yo sí creo que no es falta de amor, no es ganas de querer hacer daño, sino que es falta de información. Pero con este libro tan maravilloso y esta película tan bonita, yo creo que podemos ir rompiendo esa cadena de ignorancia. Ahora, ¿ustedes calculan que a raíz de la difusión de esta película, otro sector que también es muy golpeado para personas con enfermedades raras o con discapacidad es la inclusión laboral? Que al momento en que más personas conozcan esta película, que vean que es un niño que va a crecer, que tiene sueños, que quiere ser astronauta, que puede llegar a ser astronauta, viéndolas a ustedes con esta transmisión, el que se abran más espacios laborales, que se vea al ser humano, que se vea su preparación profesional, que se vean sus capacidades y no que se vea el aspecto físico. ¿Quién me quiere conmigo? Es que en este caso, yo creo que hay dos aspectos. Uno es el aspecto físico, que en el caso del síndrome de Treacher Collins y en función de la educación que hayas tenido, tanto familiar como a nivel escolar, pasa a un segundo plano según vas madurando y vas creciendo. Y otra parte es la parte de la discapacidad, que en este caso auditiva. La película evidentemente ayuda a normalizar y a reflexionar sobre la importancia de la educación inclusiva, sí. Que conciencia también sobre que todas las personas, independientemente de su condición, tienen derechos humanos, como es el derecho a la educación, a una vivienda digna, a un sueldo digno, a un trabajo digno, ¿vale? Porque trabajos hay muchos y sueldos hay muchos, desde los más altos hasta los más míseros, ¿no? Pero creo que hay una parte muy importante que es, creo que dos aspectos importantes a destacar. Uno es la accesibilidad. La accesibilidad está considerada por la ONU un derecho fundamental para las personas con discapacidad, porque sin accesibilidad las personas, no hay inclusión. Sin inclusión no podemos ser personas ciudadanas de pleno derecho. Y la accesibilidad tiene que estar desde el inicio, desde la escuela hasta el mundo laboral, desde tu casa hasta el supermercado al que vas a comprar. La accesibilidad permite que las personas con discapacidad interactuemos con el entorno, por tanto podamos salir y por tanto al salir, al vérsenos, no solo en una pantalla de cine, que es una película magnífica, la discapacidad se normaliza. La accesibilidad nunca va a hacer que la discapacidad desaparezca, jamás, siempre va a estar ahí. Yo tengo 2 implantes magníficos con los que oigo bastante bien, pero en el momento en el que esto me falle, yo vuelvo a estar desconectada con el mundo. Este audífono es el primer eslabón de accesibilidad, ese ancla o ese lazo con el mundo, ¿vale? Y luego, última reflexión y doy paso a mis compañeras. Creo que también a veces tendemos con muy buena intención, ¿no? Decimos, si quieres puedes,
Si quieres, tú puedes hacer lo que quieras. Ojo con ese discurso, porque aunque tiene muy buenas intenciones, lo cierto es que querer no siempre es poder. Y a las pruebas me han reñido. No, ya no hablo solo de discapacidad, o sea, ¿cuánta gente no ha querido ser millonaria y lo ha intentado y no ha podido? Algo tan fácil y tan que mucha gente habrá pensado, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Hay que estimular a los niños, evidentemente, para que crean en sí mismos, ¿no? Pero sobre todo en la actitud. Creo que lo más importante en la vida es la actitud, y la vida es un camino de prueba y error, de aprendizajes continuos, de aciertos y de equivocaciones. Y de las equivocaciones se aprende, hay que aprender a equivocarse para crecer. Y también aprender que la frustración existe y que te vas a frustrar. Y que aunque tú pretendas hacer algo, no siempre lo vas a conseguir. Pero eso no significa que dejes de intentarlo. Pero sobre todo para saber hasta dónde está tu límite. Porque solo tú puedes saber dónde está tu límite. Que una persona llegue a un punto no significa que tú tengas que llegar a él. A lo mejor llegas menos o a lo mejor llegas más. Pero es tu límite. Entonces, mucho cuidado también, creo, que con esos mensajes, ¿no? Creo que más que es bien intencionado, ¿no? Que hay que porque es la utopía, o sea, pues puedes crear a un niño o una niña en la utopía, en el ideario de puedes hacer lo que quieras y no. Y claro, cuando la niña o niño se da cuenta de que él no puede, pues la frustración es enorme. Entonces, pero sí la actitud. La actitud yo creo que es clave en la vida. La actitud no va a hacer que los problemas desaparezcan nunca. No va a hacer que no haya momentos de tristeza, que los hay, y hay momentos duros. Y cuando llegan hay que dejar que fluyan, ¿no? Pero va a servir para afrontar la vida de otra manera. Sí, Alina. Y es que precisamente espacios como estos son tan ricos por eso, ¿verdad? Porque podemos aportar y poner nuestros puntos de vista y tratar de encontrar el equilibrio, porque de eso se trata, ¿verdad? De poder tener una vida relativamente normal y atender todas nuestras necesidades. Vos preguntabas en algún momento que si pensamos que luego de esta película podrían otros escenarios, otras industrias de pronto unirse en esta lucha por difundir el síndrome y también la accesibilidad, como dijo Vicky. Y yo he notado que así ha sido, porque, por ejemplo, hay un libro que ahora todo el mundo lo tiene y en su momento, pues, creo que solo en España se vendía, que es El monstruo de colores. Y ahora no hay lugar en internet donde no se hable de eso, no hay clase de una maestra que no haya tocado ese libro para dar y enseñar a los niños sobre las emociones y a los adultos también. Lo mismo ha sucedido con Wonder. Si nosotros entramos a Pinterest, nos vamos a encontrar infinidad de actividades que se pueden hacer en el aula, en la casa, con los niños, con adultos. El libro no solo está en esta versión, digamos, más formal, sino que también la tienen así para niños. Entonces, yo creo que sí ya se está avanzando en ese sentido. Así como sucedió con el monstruo de colores, que ahora hay peluches y hay, ¿cómo se llama estos que se ponen aquí? Marionetas. Marionetas y bueno, ahora hay de todo, ¿verdad? Claro, la gente lamentablemente le saca el provecho económico, pero no importa, eso ha ayudado a que el tema se ponga en la palestra y se empiece a hablar. Entonces, estoy segura que ahora que Netflix decidió poner Wonder dentro de su cartelera, va a llegar a mucha más gente. Y a la larga, las maestras, que casi siempre son las primeras en interesarse por temas así, van a empezar a implementar dentro de sus clases el tema
y porque hay mucho, mucho que se le puede sacar a esta historia, a este libro, a esta película, y como comenté antes, que poco a poco pueden ir generando conciencia, no solo sobre la importancia de saber qué es, sino de empezar a crear una sociedad más accesible. Excelente. Jenny, ¿querías comentar algo? Rapidísimo. Ya nos vamos. Rapidísimo. Respecto a lo que decía Alina, es real. Hace 2 años se estrenó la película. Cada uno en su país, no, tuvimos la fortuna de que nos hicieran la premier. ¿Hace 3 años? Wow, hace 3 años, yo pensé que hace 2. Siento que hace 2 años es cuando fui a visitar a Mariana, Dios mío. Fue hace 3, es verdad. Porque tuvimos la fortuna también de que nos invitaron a la premier cuando estábamos en Chile. Ya no alcanzamos a ir a la de Argentina, pero la primera vez que la vimos fue en Chile. Cuando vimos en México... Y hace 2 en Condones con México. Sí, porque aparte fuimos de los últimos países. Pero nada que ver con el alcance que ahorita se está teniendo con Netflix. Hicimos una publicación, nos la hizo Paulina, Pau es parte del equipo de la fundación, y vimos ayer en la noche que tuvimos un alcance de más de 82,000 personas con la publicación y toda la gente está compartiendo y difundiendo y opinando de la película. Eso no lo tuvimos cuando se estrenó en el cine. La accesibilidad ahorita, y viendo la parte de la pandemia, que ahorita la mayoría de la gente está pues encerrada en su casa, se convirtió en la película número 1 en México. Ayer estaba como la número 1. Y de verdad que toda la difusión que se hizo fue impresionante. A mí me llegaron mensajes de todos lados y, oye, gente incluso que no sabía, ¿ya viste esta película? Mira, ve esta película que no sabía que nosotros habíamos participado incluso en la difusión cuando entró a México, ¿no? Pero fue impresionante. Otra cosa es que sabemos que hay en algunos países en donde el libro, que es de la lección de August, no Wonder, que es exactamente lo mismo, pero le cambiaron el nombre por la película, es lectura obligatoria en educación primaria, porque habla precisamente de la inclusión. Hemos intentado participar con algunas escuelas, más bien particulares, porque es más sencillo que puedan modificar la parte educativa, pero ha costado un poco de trabajo. Intentamos fomentar la lectura, pero fue más fácil cuando les presentamos la película, les gustó más. Aunque, sí, como dicen, en el libro se tocan puntos muy especiales que en la película no se tocan. Y un chisme de la película, les voy a decir, nos lo platicó Jono también. Resulta que al inicio de la película dicen que a August le hicieron una cirugía del oído, en la cual ya con esa cirugía ya pudo escuchar. Esa cirugía no existe. Lo que pasa es que a la mitad de producción, de la grabación, el director de maquillaje se dio cuenta que nunca le puso los audífonos a Oji. Y es una característica también del síndrome de Treacher Collins, por eso lo de los audífonos es una característica, todos lo usan. Y en el libro hay una escena donde tiene un problema con los niños, con sus... estoy spoileando otra vez, ¿verdad? Pero bueno, hay una escena donde le pegan. La verdadera... en el libro, lo que en realidad viene es que le destruyen su aparato. Y de eso te conlleva otra historia, que ya no pudieron tocar en la película, porque a media grabación se dieron cuenta que nunca le pusieron el aparato. Entonces metieron que, pues según se había hecho una cirugía, esa cirugía es la única que no existe, pero es un chisme de la película y es real. O sea, amigos, tenemos que leer el libro completo. Una pregunta, ¿hay el libro en versión braille? Ni idea. No. Que yo sepa, no, pero podemos investigar. Pero seguramente exista en versión audiolibro. Audiolibro. Audiolibro sí hay. Probablemente es una cosa que yo estoy diciendo así en voz alta, pero yo creo que seguramente exista. Ok.
Digo, eso, ahí se los dejamos de tarea. Muchas aplicaciones en las cuales se pueden leer. Si hay versión en audiolibro para que también lo publiquemos en los comentarios de esta entrevista, para que sepan dónde, no hombre, qué bárbaras, sepan dónde conseguirlos. Vamos a poner en los comentarios de esta entrevista dónde las podemos localizar a ustedes en cada uno de sus países, obviamente acá en México, dónde comprar el libro, además de que pueden... Nosotros los tenemos a la venta también. Ah, genial, pues todo eso lo vamos Nosotros a los tenemos. Estos Y están nuevos, mira. también los hay desde el punto de vista de los compañeritos, de los amigos de Audrey, están de Charlotte, ¿No? el de Julián. Carlos tiene la palabra. El de Christopher. Sí, son como El de varias Julián versiones. está padrísimo. O sea, excelente. leer toda la saga está padrísimo. Alina, ¿nos querías comentar algo? Sí, a manera de cierre, yo quería comentar que para mí, bueno, para todas nosotras, el poder encontrarnos ha sido maravilloso. Y por ejemplo, yo llevé mi libro al encuentro en Yucatán y le pedí a todos que me lo firmaran, ¿verdad? Entonces, en algún momento hice un post en Facebook y dije, qué maravilloso es poder conocer los rostros detrás de esta historia. Entonces, invito a todo el mundo a que haga lo mismo, así como nosotras tuvimos ese maravilloso privilegio de ponerle un rostro a esta historia. Ustedes también pueden hacer lo mismo, pueden ver la película, leer el libro y contactarnos. De esa manera vamos a poder ver la historia de Ogi como una historia más real y más cercana a nosotros y a ustedes. Claro, por supuesto. Y yo creo que hay personas que somos muy dadas a tocar, muy dadas a apretar. En el caso de México somos muy papachones, ¿no? El apapacho, el abrazo. Entonces, ¿cómo ustedes cuando se conocieron fue el puedo tocar un rostro como el mío? ¿Cómo puedo sentir a esa persona que está frente a mí con un rostro como el mío? Entonces, el hecho de compartir este libro, el hecho de leer este libro, el hecho de estar en comunicación, aunque sea ahora a larga distancia, y gracias a esta larga distancia y gracias a este coronavirus, estamos teniendo esta conversación hasta Argentina, España, Costa Rica, México, Yucatán, Hidalgo, etcétera. Podemos seguir haciendo estos lazos, podemos hacer que estas enfermedades raras no sean tan raras cuando las vivimos a la mano. Entonces, me gustaría mucho que para cerrar esta sesión, este encuentro tan rico, nos comenten algo que puedan compartir con todos aquellos papás, con todos aquellos personas que están viviendo, ya sea con Richard Collins o están viviendo alguna situación, porque ahorita lo están viviendo, quienes tienen algún familiar, por ejemplo, que tuvo o tiene COVID, el miedo al rechazo, el miedo a ya no poder respirar, el miedo a ya no poder oler, el tener que depender de aparatos, el tener que depender de terapias, que sabemos que la parte respiratoria, en el caso de este síndrome, es vital. Entonces, ¿ustedes qué les pueden comentar a esa población que nos está escuchando, Mariana? No sé, no soy buena consejera. Sí creo que son distintos temas igual, o sea, en el común es algo que me puede tocar a cualquiera y es producto del azar, más allá de que uno sabe que se tiene que cuidar, pero le puede pasar a cualquiera. Exacto. Y que el común no distingue ni clase social, ni población, ni nada, le toca al que le toca. Y el tema de ya sea de discapacidad, yo creo que debemos
constantemente hablar de los temas para generar empatía en el otro, o sea, que sea más natural convivir con una persona con discapacidad. Y no tratar de, o sea, todo el tiempo de marcar constantemente cómo somos mañana sanas, además de los Richard Collins. No son solamente Richard Collins. Entonces, y así con todas las discapacidades, ¿no? Prevalecer primero a la persona y después sí, todo lo que conlleva después. Y creo que se necesita eso, construir una sociedad más empática y que naturalice el diferente. Excelente, muchísimas gracias, Mariana. No, gracias a ustedes. Vicky. Pues yo lo que les diría sobre todo a las niñas y niñas, sobre todo los que están pasando ahora por la adolescencia, ¿no? Tanto a unas como a otros, es lo que me dijo a mí mi padre. Yo siempre digo que para mí en la adolescencia yo pasé mi noche oscura del alma, ¿no? En la que estaba muy enfadada con la vida, no quería saber nada de nadie, ¿por qué he tenido que nacer yo con esto? Hasta que un día mi padre, que era verano, y hacía muchísimo calor fuera, pero estaban mis amigos fuera y yo estaba en casa tirada en el sofá viendo la televisión, pues me dijo que por qué no salía con ellos y yo no le contesté, le gruñí. Y entonces él apagó la televisión, se sentó enfrente mío y me dijo, mira hija, la autocompasión no es buena. Tienes dos opciones. Has nacido con lo que has nacido. Entonces, o aceptas lo que tienes y sales afuera y disfrutas, tratas de disfrutar y de aprovechar lo que la vida tiene para ofrecerte, o te quedas en casa amargada y sola. Pero la decisión es tuya. Me dio un beso y se marchó. Y eso fue lo que a mí me hizo dejar a un lado esa actitud, ¿no? Por una enfermedad rara que yo no había elegido, pero que tenía, que no se puede cambiar. Y a partir de ahí, pues, empezó otra etapa de mi vida en la que he tenido la fortuna de conocer a muchísima gente, entre ellas a las magníficas mujeres que están hoy aquí con nosotras. Muchísimas gracias, Vicky. Alina. Mi esposo me dijo una vez, cuando éramos novios, me gusta tu esencia. Y esa frase me marcó tantísimo porque me hizo ver que estaba enamorado de quien yo soy. Entonces, mi mensaje final es, vean a la gente como es, quiénes son sus hijos, quiénes son sus amigos, quiénes son sus papás, en el caso de que sean, ¿verdad?, los papás los que hayan tenido esta condición diferente o particular. Porque en el congreso que tuvimos en Yucatán, yo vi que todos andaban muy contentos con un lema y decían, es que yo soy TC. TC para referirse a Treacher Collins, abreviado, ¿verdad? Y en una intervención que tuve la oportunidad de tener, dije lo que vuelvo a repetir otra vez, yo no soy TC, yo soy Alina. Y quiero que me conozcan a mí, a mi esencia, a lo que me gusta, a lo que yo puedo aportar. Entonces, si usted tiene una discapacidad, primero preséntese con su nombre, cuéntele al mundo quién es usted. Y luego, si hace falta,
le comenta que tiene una condición diferente. Si usted tiene un hijo, un estudiante, un amigo, un familiar con una condición diferente, primero conózcale y luego déle la pasada, digamos, déle el permiso a pasar a la discapacidad que esa persona pueda tener. Así se va a dar cuenta de que hay mucho más que conocer, hay mucho más que ver, y de esa manera no solamente nos vamos a aceptar a nosotros mismos, vamos a aceptar a los demás y la vida se nos va a hacer más fácil. Wow. Aline, Anaí, perdón. Gracias, Aline. Hola. Bueno, coincido con mis queridas amigas, pero quiero añadir una cosita, ¿no? Como habías comentado, el aprovechar es un momento. Siempre se lo digo a todas las personas que platico, ¿no? Vamos a aprovechar, por algo pasan las cosas, por algo tenemos ese tiempo de reflexión, estamos en nuestras casas, tenemos ese tiempo de película, leer un libro, a poder conversar con la familia. Vamos a aprovechar ese momento, vamos a concientizarnos sobre la situación del mundo, vamos a ver la película de familia, a leer el libro, vamos a tener ese tiempo de reflexión para mejorar, para ser mejor persona, tanto en lo profesional como en lo personal. Tengamos o no tengamos una persona o no conozcamos a una persona que tenga el síndrome o cualquier discapacidad, vamos a aprovechar ese momento para sensibilizarnos, es la palabra. Vamos a sensibilizarnos y aprovechar y reflexionar y plantearnos el hecho de que cuando salgamos de esta cuarentena vamos a ser vamos a ser una mejor persona y vamos a ser, como dice uno de los conceptos, vamos a ser más amables, vamos a tratar a la gente como se merece, como personas que, como igual dice la película, no sabemos qué batallas están pasando cada uno. Entonces vamos a ser buenas personas, vamos a escuchar, vamos a aprender a mirar, a observar y a ser amables. Muchas gracias, Anaí. Jennifer, te toca cerrar, corazón, ni modo, te amolaste. ¡Qué malas! Primero, gracias, Cari. Gracias por este espacio. Como dicen, siempre hacen falta este tipo de espacios y el tiempo que nos diste para cada una de nosotras expresar lo que queríamos. Y sí, necesitaríamos muchos días para terminar de contar historias y de decir todo lo que quisiéramos contar. Alguien habla y te salen ideas y quieres decir otra cosa, eso pasa. Pero este espacio, créeme que ha sido muy valioso y sé que hablo por parte de todas. Ha sido muy valioso porque aparte de esto va a llegar a todo el mundo y nuestras palabras van a llegar a todo el mundo y las experiencias de estas maravillosas personas, amigas mías que viven en mi corazón, va a llegar a quien debe llegar. Gracias por eso. Estoy segura que cuando tú que nos estás viendo abriste esta imagen, tú que no sabes del síndrome de Treacher Collins, viste rostros muy diferentes y posiblemente te impactaste. Pero estoy segura que ahorita que llegaste a justo este momento, casi 2 horas después, ya lo ves como si fuéramos parte de todo el mundo y como si fuéramos iguales, como si fuésemos iguales, porque eso nos pasa a todos. Créeme que una vez, 2 veces me pasó cuando vemos el Treacher Collins se divide en 3 etapas. Yo creo que son más. Escucha el teléfono, no conteste. Hay unas afectaciones más que otras. Hay personas que estamos afectadas y cuando me tocó alguna vez ver algunas de estas personas me fue impactante a la vista. Pero conforme pasa el tiempo, no sé, al otro día, a los 2 días, incluso, de verdad, créanme, esto pasa. Yo ya no les notaba nada. Esta es parte de la inclusión, supongo, o es parte de naturalizar o de normalizar esta parte de las diferencias.
porque yo ya no les veo nada diferente, no les veo nada distinto. Ellas me han ayudado a ver un mundo mejor, todos ellos me han ayudado a ver un mundo mejor. Hace poquito nos dijeron una frase que me encantó y dijimos que íbamos a tomarla también con alguien que yo digo que es mi prima, esposa de implante coclear. Elige ver lo extraordinario, en lugar de elige ser extraordinario. Elige ver lo extraordinario. Y esto es lo mágico de un ser humano. Somos seres humanos y tenemos esa capacidad de ver a todo como parte del mundo. Vivimos aquí, todos vivimos aquí, todos respiramos lo mismo. Todos somos parte de todos somos perfectamente igualmente diferentes. Pero es así y aquí nos tocó vivir. Gracias, Cari, gracias, Vicky, gracias, Ani, Alina, Mariana, y gracias, Coco, por el apoyo. Gracias por este espacio. Y invitamos a ver la película. Ya, o a leer el libro. Por supuesto, ambas cosas los invitamos. Muchísimas gracias por abrirse, muchísimas gracias por mostrar lo que siempre buscamos en Tayari, el ir y ver al ser humano en el centro. Todos los seres humanos somos diferentes y en el mundo de las enfermedades raras, lo que más raro es el no tomarnos de la mano. Y ahorita lo logramos 2 horas de unir nuestros corazones cruzando hasta el charco, hasta España, y generando esto, generándote a ti esa semillita de mostaza de que te acerques al internet, leas un libro, veas una película y lo más importante, te acuerdes que eres un ser humano. Y siendo un ser humano, tienes la gran oportunidad de conocer a otro ser humano, aprender de él y que ese él aprenda algo de ti. Te damos las gracias como siempre y ya sabes, tenemos una cita cada jueves aquí en el Sonido de la Inclusión. Como siempre, muchísimas gracias, Coco, por estar aquí con nosotros, aguantando nuestras locuras y nuestros maratones. Bendiciones para todas y sigamos trabajando por hacer un mundo mejor. Mil gracias. Gracias. Un placer. Vicky dijo que se iba a conectar solo